Bueno, oiga, Gonzalo, mire que se acuerda que estábamos hablando sobre esta petición que tiene España de que Israel no participe en eventos deportivos internacionales o culturales. Hablábamos ayer de Eurovisión, pues también está el tema de la Vuelta a España, que es ciclismo. Y mire que me encontré un artículo justamente en España en donde hacían una rememoración cuando los judíos pedían a Alemania, a países europeos que hicieran un boicot contra los Juegos del 36 en Berlín, porque en ese entonces ya comenzaba a sentirse la segregación que estaban haciendo los nazis contra los judíos, y justamente ahí se pedía al mundo hacer un boicot de estos Juegos que se iban a realizar justamente en Alemania, lavando un poco la cara de Hitler en ese momento. No tuvo éxito, pero digamos que hay unos antecedentes importantes en donde los judíos estaban en la otra parte de la historia. Pero bueno, Jennifer, volvemos a caer en el mismo, ¿no? Yo no estoy a favor de que eso ocurra. No le estoy diciendo que sea a favor o no, le estoy trayendo un antecedente importante histórico, obviamente, que digamos no es la primera vez que se pide esto cuando está sucediendo un acto como el que estamos viendo en este caso en Gaza, sino que también en otras partes de la historia pues se ha pedido la ayuda, porque pues al final todo se termina entrelazando, ¿no? El tema cultural, político, y es una forma de generar presión, ¿no? A ver, lo que pasa es que sin demeritar lo que está ocurriendo en Gaza, que sabemos lo que está ocurriendo y usted ha sido vehemente en condenarlo, y eso hay que aplaudirlo, es que hay quienes dicen que no hay que comparar el nazismo con lo que está ocurriendo. Y ahí podemos entrar en un debate sumamente amplio, ¿no? De cuáles son las similitudes o no similitudes, si es que existen. Y lo que estábamos viendo en aquel entonces, bueno, pueden decir algunos, no es lo mismo que estamos viendo ahora, a pesar de que ya las Naciones Unidas han dicho que es un genocidio. Lo cierto del caso es que lo que estamos viendo es como personas que tal vez no están involucradas directamente en el conflicto están siendo vinculadas indirectamente, y eso desde esta posición pues no lo puedo aplaudir. Fíjense que lo que decía ayer el portavoz del PSOE en el Congreso: estamos viendo si España participa en el Mundial de 2026 de fútbol, si Israel clasifica. Pero es que, a ver, ¿qué culpa tienen los jugadores españoles de lo que puede estar pasando en Israel? Y lo mismo pudiésemos decir de por qué los jugadores de la selección de fútbol de Israel no pueden participar en la Copa del Mundo. Yo creo que hay que separar las cosas. Ahora, si algún miembro de la selección de Israel aplaude lo que está ocurriendo, pues sin duda alguna uno lo puede vetar. Pero si no se pronuncian, más bien pueden pronunciarse en contra siendo oposición, ¿por qué vetarlos? Sí, es una discusión interesante, por eso me llamó la atención encontrarme con este artículo donde ponían de precedente este hecho histórico donde los judíos en ese entonces, en 1936, cuando ellos eran víctimas de la segregación y en ese momento del Holocausto, le pedían al mundo: oiga, mire, no vayan a estos Juegos del 36 que se van a realizar en Berlín porque nos están matando y nos están metiendo en campos de concentración y nos están eliminando. Por favor, mundo, usted no permita estas participaciones o no vaya. Y de hecho creo que se hizo ahí en Barcelona, en Cataluña, unos juegos alternos que no tuvieron mucho éxito, pero que pues tuvieron ahí su gotita, su grano de arena para ayudar a la situación que estaban viviendo ahí los judíos. Pero es que el boicot, Gonzalo, no es contra las personas. Al final es una bandera la que está detrás con toda la carga que eso supone, y también hay que ponerse del otro lado. ¿Qué le queda? ¿Qué arma tienen los palestinos o las personas que también, el colombiano, el inglés, el italiano que apoya que se pare la masacre? Entiendo que desde el punto de vista ortodoxo uno tendría que estar de acuerdo con usted con esa postura, pero es que no estamos en una situación normal, y uno tiene que ponerse el pellejo del que lo están acabando. ¿Qué armas hoy en día tiene la comunidad internacional que le está pidiendo a Israel que pare? ¿Qué armas hay? Sebastián, ¿y sabe qué otra cosa? Este tema a mí me genera muchas inquietudes, preguntas, curiosidades, y me estaba escuchando un podcast sobre, Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con los judíos, y sobre el conflicto árabe-israelí, que ahora es palestino-israelí, porque los países árabes pues se fueron un poco abriendo, fueron solucionando sus temas con Israel y dejaron un poco solos a los palestinos en la franja de Gaza, y hacían el contexto que cuando sucedió lo de los judíos, el Holocausto, pues básicamente Europa se quedó callada. Es decir, esto lo hizo Alemania, pero Europa permitió que los trenes pasaran por allí, que los expulsaran, que los metieran en campos de concentración. Pero porque estaban ocupados muchos de ellos, muchos países están ocupados. Sí, pero muchos no, ¿sabe? Entonces como que también de una u otra forma el
digamos, hay ¿cómo se dice? Un cargo histórico en muchos países europeos que se quedaron callados y no hicieron nada, y ahora estamos hablando de un genocidio. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo que están haciendo algunos países árabes? Por eso a mí me parece pues rescatable la posición muy dura que está tomando España. Por ejemplo, Gonzalo muchas veces, y ahí lo acompaño, es crítico de los dientes que tiene el sistema multilateral para poner sanciones por obligar a los países para hacer algo. La ONU se puede pronunciar, pero Israel no va a hacer caso. Entonces, ¿qué arma tiene la comunidad internacional para obligar a Israel? Sí, ¿Qué le queda? Entiendo, pero al menos, o sea, España está tomando estas 9 medidas que anunció hace 2 semanas, me parece que son valiosas. Pero ahorita Jennifer, está generando una división interna, pues porque España también está muy polarizada, y todo lo que dice Pedro Sánchez, pues el PP dice, eso no es bueno, porque tal, pero yo creo que hay que poner eso a la humanidad, más que izquierda, derecha, Hamas, Israel, la humanidad que está matando ahí a la gente. Pero yo puedo estar de acuerdo con eso, pero discúlpeme, con lo que se dijo el día de ayer, pero es que ¿qué tiene que ver la selección de España de fútbol con esto? Pero vuelve a preguntar lo mismo. ¿Ah? Vuelve a preguntar lo mismo, es decir, ya, pues cada uno tiene sus posiciones, a mí me encanta acá que cada uno exprese sus posiciones, pero pues ya, Sebastián, claro, pero lo que su está punto diciendo, de vista, lo que usted el o sea, primero hay una diferencia, repito, y esto quiero que quede claro, sin demeritar lo que está pasando. Las Olimpiadas se iban a hacer en Berlín, o sea, en Alemania, en su momento. Aquí lo que estamos viendo son dos cosas muy diferentes. Incluso ambas, yo no puedo estar de acuerdo en que usted quiera vetar a un equipo deportivo de una competición porque proviene de un país que está atacando a un pueblo y lo está masacrando. Perfecto. Yo creo que el deportista ahí, pues, es deportista, está representando a su país, no está haciendo alevosía sobre el acto per se, y si lo estuviese haciendo, ahí sí hay que condenarlo y, digamos, sacarlo de la competición. Sí. Ahora no, ahora este involucra a su país diciendo, no, es que el boicot, voy con él también en el hecho de no enviar a mi selección a un mundial de fútbol. Sí, pero bueno, ¿qué tiene que ver la selección de España? Son posiciones, son diferentes posiciones de diferentes países, una manera de presionar y de alzar la voz, Gonzalo. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero ¿por qué le comencé a hablar de este artículo? Porque usted me trae aquí la noticia, por la semana que viene ya vamos a tener la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahí el tema Gaza va a ser importante, y sobre todo el reconocimiento al Estado palestino. Pues sí, a ver, yo coincido con Sebastián, y es que el Estado palestino, o más que el Estado palestino, lo que haga, digamos, la Asamblea General de Naciones Unidas o las Naciones Unidas per se, pues no cambia absolutamente nada, porque ya vimos lo que pasó en Rusia, en Ucrania, y estamos viendo lo que está pasando en Gaza, y no ha pasado absolutamente nada. Pero bueno, lo importante es que miembros del G20 y miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que cambian, digamos, la normativa de lo que se puede hacer o no, sea vinculante o no, dependiendo del país que así lo asuma, van a decir, reconocemos el Estado palestino, que Lucas decía en su momento. Ya hay más de 100 países en el mundo que reconocen al Estado palestino. Pero lo que se sabe es, según fuentes ligadas a toda la organización de este evento que comenzó el 9 de septiembre, pero que, digamos, el paseo de los presidentes arranca la semana que viene, es que Francia, Australia, Canadá, Luxemburgo, Portugal y Malta van a reconocer al Estado palestino. Se espera que el Reino Unido también lo haga. El señor Stammer había mencionado esto hace un mes, pero luego de esa mención, diciendo que si Netanyahu no cambiaba su posición, ellos reconocerían al Estado palestino, no ha hablado más del tema. Hoy Donald Trump está sentado con él allí muy cerca y no sabemos si van a tocar este punto. Se habla también de que Nueva Zelanda estaría detrás de apoyar la creación o de aprobar o reconocer el Estado palestino, y por otro lado, Jennifer, Corea del Sur. Entonces, digamos, el punto álgido va a ser Gaza, va a ser Ucrania, incluso el tema Venezuela, pero lo que significa Gaza y este conflicto, porque a todas luces se ve que Israel y lo que está haciendo Netanyahu va a dar muchísimo de qué hablar la semana que viene. Sí, vamos a estar haciéndole seguimiento a esta Asamblea General de las Naciones Unidas, Gonzalo, que como usted dice va a tener a los palestinos y también a Israel pues en el centro del debate. No les voy a decir que hagamos una encuesta, Lina, sobre qué opinan sobre una u otra posición, sobre todo porque no tenemos tiempo, pero hablando de encuestas y de lo que está sucediendo, acuérdese usted que hemos tenido la aprobación de esta ley de encuestas